Bien, entonces vamos a comenzar hoy día hablando de medicina de sistemas en red. Puede sonar un poco complicado, enredado. La mejor manera de aproximarse siempre, dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Les voy a poner un caso clínico. ¿Ya? Este es un caso verídico que me tocó ver hace muchos años, un niño de 7 años de edad, ¿cierto? Ambos padres alérgicos y tenía antecedentes que desde la segunda semana de vida, me tocó recibirlo, ¿cierto? Comenzó con cólicos intensos, se diagnosticó un reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Que inició tratamiento con omeprazol y domperidona, diagnosticado e indicado por mí mismo. Y este niño tenía un mal dormir nocturno, o sea, despertaba muchas veces en la noche, le costaba conciliar, era un problema. Hacia el segundo semestre de vida comenzó a asistir a la sala cuna, como pasa con la mayoría de los niños en nuestro país, y comenzó con infecciones respiratorias recidivantes, otitis media aguda recidivante. Recibió durante el primer año de vida 3 cursos antibióticos, o sea, para un niño, ¿cierto? En segundo semestre, la verdad es que es una gran cantidad de antibióticos. Entre el segundo y el tercer año de vida se agregó, ¿cierto?, un síndrome bronquial obstructivo recidivante. Fue diagnosticado de rinitis atópica con 5 o 6 cursos de antibióticos por año de promedio. Y además este niño se quejaba de un dolor abdominal intermitente. A veces sí, a veces no. Los papás siempre lo asociaban un poquito con que este dolor le aparecía cuando ya tenía que empezar a ir al jardín, ¿cierto? Por lo tanto, como que no le dieron mucha importancia. Entre el cuarto y el quinto año, una hipertrofia adenoide, ¿cierto? De lo cual se operó. Y en el colegio, inquieto, un niño desconcentrado, con diagnóstico de un déficit de atención. ¿Les suena muy extraño, muy raro? ¿O es algún problema o algún tipo de paciente que repiten un patrón, ¿cierto? Entonces, en el momento de la consulta, este niño estaba siendo atendido por broncopulmonar, ¿cierto? Que lo tenía en tratamiento con un medicamento con desloratadina, ¿cierto? Montelukast y un combinado de salmeterol con fluticasona de mantención. En los momentos de crisis, ¿cierto? Se agregaba salbutamol, se agregaba prednisona al rescate. El otorrino lo estaba viendo también, lo tenía con un tratamiento con mometasona de mantención y en caso de crisis, ¿cierto? Agregaba algún antibiótico que podía ser alguna cefalosporina o aminopenicilina o una combinación, ¿cierto? De una aminopenicilina con algún inhibidor de resistencia beta-lactámico, ¿ya? Además lo estaba viendo el otorrino, el neurólogo, que lo tenía con metilfenidato porque era desconcentrado, que no toleró bien, por lo que cambió a risperidona, y además con melatonina nocturna para poder tratar los problemas de sueño que los venía arrastrando, ¿cierto?, desde el periodo de recién nacido. Entonces, si miramos, estamos hablando de un niño que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos de base, ¿cierto?, para poder estar o tener una condición medianamente normal y poder desarrollar sus actividades. Y que en crisis le pueden sumar 1, 2, 3 o 4 medicamentos más, o sea, llegaba a los 10, 11, incluso de repente hasta 12 medicamentos para poder tener una vida normal. Estamos hablando de un niño sano, o sea, solamente con una condición alérgica. Entonces, la verdad es que esto suena como un poquito exagerado, y aquí nos surge la primera pregunta. ¿Existe una manera más integral o existe tal vez una unidad diagnóstica? ¿Cómo enfrentamos, ¿cierto?, una situación de este tipo? Entonces, aquí viene el primer análisis, que es algo que todos aprendimos, ¿cierto?, en nuestros primeros años en la escuela de medicina, de que la enfermedad es el resultado de la interacción entre el huésped y un agente. Y eso, ¿cierto?, es lo que condiciona esta condición que hemos llamado enfermedad. Ahora, existen distintas maneras de enfrentarlo, ¿cierto? Hoy día tenemos una forma que está más basada en el agente, ¿cierto? Entonces utilizamos los antibióticos, los antiinflamatorios, los antialérgicos, ¿cierto?, los corticoides, en fin, o sea, una mirada fundamentalmente de este tipo. Lo que le llaman los gringos la bala mágica, ¿cierto? Tenemos una infección o podemos tener una situación, condición antigenética o podemos tal vez tener algún trauma, algo que nos impacta, ¿cierto?, y nos produce una respuesta inflamatoria, y contra eso tenemos un tratamiento, ¿cierto? Para la infección, un antibiótico. Para la inflamación, un antiinflamatorio. El concepto de bala mágica. Tenemos otra forma de mirar las cosas, que es a través del huésped, ¿cierto? Y aquí tenemos, esto es parte de la medicina clásica, las intervenciones nutricionales, la fisioterapia, el reposo, la psicoterapia, los suplementos. Bueno, en este mismo contexto tenemos la biorregulación, o sea, un enfoque más centrado en el huésped. ¿Y cuál es la diferencia? De que la visión centrada en el agente es una visión más bien lineal, ¿cierto? Un problema, una solución. Y se resuelve con este concepto de bala mágica.
Por otro lado, tenemos las visiones centradas en el huésped, que es una visión un poquito más compleja, ¿cierto? Es una visión en redes, o sea, entender que existe una red inmune, una red inflamatoria, una red neuroendocrina, o sea, que involucra muchos sistemas, ¿cierto? Una red metabólica, una red vascular, etc. Y todas estas redes, además, interactúan unas con otras. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser multiobjetivo, ¿cierto? O sea, es una forma de pensar diferente. Si tenemos, por ejemplo, una enfermedad, veamos la obesidad, ¿cierto? La obesidad se puede generar diabetes, se puede interrelacionar con ella, ¿cierto? Puede producir asma. A su vez, el paciente obeso puede tener problemas en su convivencia social, en la vida diaria, tiene problemas de limitaciones para el ejercicio físico, tiene problemas de autoestima, se dificulta la relación con otros, a nivel, ¿cierto?, metabólico, tiene problemas con la insulina, puede tener con resistencia a ella, puede tener otro tipo de problemas. O sea, como ustedes ven, son distintas redes que se empiezan a interrelacionar unas con otras, ¿cierto? Por lo tanto, ya no podemos hablar de que es un problema simple, de que a un problema una solución. Entonces, cuando estamos viendo que un ser, entiéndase humano, animal o lo que quieran, es un conjunto de redes, y son redes que parten desde las redes genéticas, genómicas, a las que se involucran con las redes moleculares y determinan o se relacionan con las redes celulares, y las redes celulares a su vez, ¿cierto?, conforman redes tisulares, y los tejidos forman a su vez redes multisistémicas, de sistemas. Y este ser completo, como lo vemos aquí, se relaciona a través de redes con el medio que lo rodea, redes psicosociales, por ejemplo. Entonces, frente, ¿cierto?, al caso que vimos, podríamos nosotros identificar que este niño tiene 4 sistemas con problemas, y cada uno de esos problemas o de esos sistemas comprometidos con distintas soluciones, ¿cierto? El antialérgico, el inhibidor de los Montelukast, ¿cierto? El antibiótico y las distintas redes, ¿cierto? La red neurológica con el metilfenidato, con la melatonina, en fin. Pero de repente podemos pensar que más que redes separadas e individuales unas de otras, estas redes se conectan unas con otras. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar que hay puntos en los cuales estas redes convergen. Por lo tanto, tal vez para ese punto, este punto, este punto, este punto y este punto que vemos acá, ¿cierto?, tal vez requiere un solo tratamiento. Y tenemos que ver también en qué otros puntos estas redes se están convergiendo y dando problemas, porque evidentemente hay que reconocerlas y también tratarlas. Entonces, cuando hablamos de este enfrentamiento, es un abordaje en redes. Entonces, ¿cuál sería un enfrentamiento terapéutico? Primero, tratar de identificar, ¿cierto?, cuál sería el agente, uno de los agentes causales, e ir tratando de evitarlos hasta donde se puede. Lo segundo, investigar en la historia, ¿cierto?, en la historia psicosocial, en el lugar donde este paciente vive, en lo que se desenvuelve, en lo que come, etc. Identificar factores epigenéticos y ver hasta dónde se pueden modificar. Y finalmente, cuando tenemos sistemas que están disregulados, entonces ver la posibilidad de restaurar esos sistemas. Es un enfoque un poquito más complejo. Entonces es un enfrentamiento, ¿cierto?, con un tratamiento multiobjetivo. Entonces, por ejemplo, frente a una infección que por un lado genera infección con una respuesta inmunológica atrás, vamos a tener un tratamiento para la infección, un antibiótico, por ejemplo, pero vamos a tener también que tratar las distintas redes que se están involucrando con la infección. Tal vez una red inflamatoria, este paciente al mismo tiempo, aparte de sentirse mal, no puede asistir a sus actividades cotidianas, eso le produce estrés, tendremos que preocuparnos del estrés, ¿se fijan? O sea, empezar a identificar todas las otras redes que se involucran y que interactúan con la que está afectada. Entonces, cuando estamos hablando de enfrentamientos que son multiobjetivos, evidentemente vamos a tener que utilizar productos multicomponentes. Si volvemos al caso inicial que analizamos recién, ¿cierto?, ese paciente sí estaba con un tratamiento multiobjetivo. Lo que pasa es que ese tratamiento multiobjetivo lo estaba llevando a una polifarmacia. ¿Se fijan? Estaba tratado con un enfrentamiento más farmacológico. Entonces, de repente, la duda que surge es decir, ¿y no existirá alguna alternativa de utilizar medicamentos en dosis ultra bajas? Algo que tienda a restaurar los equilibrios, pero sin los efectos laterales que implica exponerse a un tratamiento farmacológico con tantos medicamentos. Acuérdense que sobre 4 medicamentos el riesgo de interacción medicamentosa supera el 90%.
Entonces aquí también aparece este modelo, ¿cierto?, que se planteó acá en esta revista el año 2010, en el cual, ¿cierto?, era este enfrentamiento de tratar las diferentes redes, como ustedes ven acá, que interactúan entre ellas, pero con productos que sean multicomponente, multiobjetivo. Acá estamos, ¿cierto?, evaluando 3 medicamentos que, como ustedes ven, actúan en distintos puntos de las diferentes redes involucradas. Entonces, si tuviéramos que empezar a estructurar un poquito este concepto, acá con el número 1, lo que estamos viendo, ¿cierto?, es una red sana. O sea, la red sana es una red autorregulada, una red equilibrada. Y en una red equilibrada tenemos redes que se comunican unas con otras, que interactúan, ¿cierto?, con un microambiente sano y con una respuesta, ¿cierto?, inflamatoria frente a las noxas a las que se vea expuesta, también autorregulada con un inicio y un fin. Y una vez que la noxa desaparece, ¿cierto?, esto vuelve a su equilibrio y su restauración. Pero acá tenemos 2 situaciones que nos pueden complejizar, ¿cierto? Una de estas es que la noxa inicial que estamos observando es demasiado intensa, por lo tanto nos desequilibra completamente las redes, y o una respuesta o un medio ambiente que no está muy sano, un medio ambiente complejo, ¿cierto?, que impide restaurar las funciones originales, y esto nos va a llevar, ¿cierto?, a este espectro continuo salud-enfermedad o la persistencia de la enfermedad. Entonces, cuando el medio ambiente está muy alterado, cuando la respuesta o la noxa es demasiado intensa, podemos tal vez llegar a una situación en la cual se nos salga del equilibrio y le cueste mucho recuperar o restaurar su situación inicial. Entonces, un poco esquematizando, ¿cierto? En verde vemos lo que es la situación fisiológica, redes sanas, una respuesta inflamatoria fisiológica, un microambiente sano, y esto lleva a la autorregulación de las redes. En rojo, ¿cierto?, vemos una situación en la cual podemos tener una respuesta inflamatoria muy intensa por una noxa muy intensa o un medio ambiente que está alterado, ¿cierto?, y eso lleva a que la red no pueda volver a restaurarse, autorregularse, y nos lleva a una enfermedad persistente. O sea, si vemos, vamos a analizar aquí lo que sería una respuesta inflamatoria un poquito intensa para que nos hagamos una idea. Imagínense usted, hablemos de una quemadura, ¿ya? Imagínense una quemadura grado 1, una quemadura solar, ¿cierto? Va a producir una perturbación de las redes, va a haber una respuesta inflamatoria moderada, el niño va a tener dolor, ¿cierto?, va a tener calor, va a tener rubor, como todo respuesta inflamatoria, pero después se va a restaurar completamente con una regeneración ad integrum. Imaginémonos, ¿cierto?, de que ya la noxa es más severa, comprometió la dermis, hablemos de una quemadura grado 2, ¿cierto?, ya puede dejar algún cierto grado de cicatriz. Imagínense ustedes que es tan intensa la noxa, ya como puede ser una quemadura grado 3 profunda que compromete hasta el tejido muscular, entonces aquí lo que vamos a tener, ¿cierto?, es una enfermedad, una escara, ¿cierto?, una regeneración anómala. O sea, en el primer caso, una resolución ad integrum. En el segundo caso podría haber, ¿cierto?, formación de cicatriz, y ya en el tercer caso vamos a tener la formación de una escara. La otra situación es que la respuesta medioambiental o el medio ambiente está lo suficientemente alterado como para que pueda evitar la restauración o el fin de la respuesta inflamatoria. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una situación, imagínense ustedes un paciente diabético, ya crónico, que tiene una alteración del mesénquima lo suficientemente importante para que frente a una pequeña herida, por ejemplo el famoso pie diabético, ¿cierto?, evolucione hacia una escara de la cual no pueda tener la posibilidad de una cicatrización fisiológica. ¿Se fijan? En una estaremos hablando de una intensidad de la inflamación, en la otra estamos hablando de un medio ambiente alterado que impide la autorregulación de las redes. Entonces, el microambiente, yo acá les puse este ejemplo que lo encuentro muy ilustrativo. Si imaginamos, ¿cierto?, un pececito adentro de un acuario y el agua está limpia y pura, este pececito va a tener una vida normal. Pero imagínense ustedes que nos fuimos de vacaciones, nos olvidamos del acuario del pececito y esta agua comienza a contaminarse, comienza a ensuciarse, evidentemente que el pescadito se nos va a enfermar. ¿Se fijan? Eso mismo pasa también a nivel celular. Entonces, cuando tenemos una respuesta inflamatoria muy intensa o desproporcionada, o tenemos un medio ambiente alterado, o ambas cosas,
entonces vamos a tener una enfermedad persistente. O sea, un sistema que ya no hay una autorregulación de las redes, sino que está disregulado. Entonces, ¿cierto? Los tratamientos sería lo óptimo, ¿cierto? Enfrentarlos a través de identificar las redes. Entonces podríamos identificar una red inflamatoria, por ejemplo, una red inmunológica, una red metabólica, una red neuroendocrina frente a alguna enfermedad crónica, y tenemos distintos productos, ¿cierto? Que son multicomponentes, multiobjetivos en dosis ultra baja, que ustedes ven pueden llegar a distintos puntos de las redes sin que se produzca una interacción farmacológica que pueda generar riesgos. Este es el otro punto que es fundamental, ¿cierto? Cuando estamos enfrentando el concepto de medicina o los abordajes en redes, que es la nutrición, ¿cierto? La autorregulación no es posible si faltan los nutrientes esenciales. Y entre más crónica, más larga, ¿cierto?, es la enfermedad que tenemos, más grande es la depleción de nutrientes esenciales que van a dificultar, ¿cierto?, la autorregulación de las redes. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este paciente de un punto de vista general? Lo primero es un análisis individual. O sea, aquí no existen enfermedades, aquí existen pacientes, existen enfermos. Por tanto, cada paciente tiene una situación distinta porque es imposible que en la complejidad de las redes, ¿cierto?, tengamos interacciones que sean exactamente iguales en distintas personas. Por lo tanto, tenemos que irnos a la situación individual. Primero, averiguar de qué magnitud, ¿cierto?, es el problema que tiene. O sea, ¿estamos en una situación de enfermedad persistente? O sea, ¿esto es algo agudo o es algo crónico? ¿Es solamente una noxa inflamatoria leve con un microambiente sano? ¿O es una enfermedad crónica en la cual tenemos una inflamación persistente de mediano o bajo grado? ¿O, cierto, alguna otra enfermedad de tipo vascular o de otro tipo que nos puede impedir la autorregulación de las redes? Y lo segundo, identificar la severidad de la perturbación. O sea, algo las perturbó, pero ¿es de una magnitud lo suficientemente grande para dificultar un reequilibrio de ellas? ¿O es algo que podemos tal vez tratarlo con medidas fáciles? Entonces, en base a esto, ¿cierto?, vamos a diseñar un plan terapéutico individual, ¿ya? Y eso es lo importante. Primero que nada, identificar cuáles son los síntomas, ¿cierto?, predominantes, o sea, el motivo de consulta. Todos los pacientes tienen un motivo de consulta. Pero también hay síntomas individuales. Identifiquemos todas las redes que están afectadas. Mañana, cuando el doctor Escobar nos hable de terapéutica y de medicamentos, vamos a aprender un poquito a sistematizar, ¿cierto?, el reconocimiento de las redes y poder planificar un enfrentamiento terapéutico apropiado dirigido individualmente al problema del paciente. Y después, por supuesto, hay que evaluar la respuesta del paciente a la estrategia que estamos utilizando. Entonces, como para ir cerrando, ¿cierto?, los principios terapéuticos serían las 4S. Pongámonos el ejemplo de un paciente fumador, por ejemplo. El primer, stop. Detengamos el aporte externo de toxina, o sea, que deje fumar, lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son, ¿cierto?, los sistemas afectados? En este caso, mañana también vamos a hablar de los órganos muntoriales, pero en el fondo, la vía respiratoria es el órgano afectado. Tendríamos que preocuparnos de ir a tratar la vía respiratoria. Tercero, estimular la eliminación de las toxinas. O sea, tal vez, no sé cuál sería la situación individual, pero tal vez podemos usar algún antioxidante, podemos utilizar tal vez mucolíticos que estimulen la eliminación de los restos de tabaco. Y por supuesto, lo más importante, sensibilizar en que haya un cambio de estilo de vida y que este paciente deje de fumar, ¿cierto?, y opte por un sistema de vida mucho más sano. El segundo punto tiene que ver con la inmunomodulación. O sea, si tenemos ciertos sistemas inmunológicos que están desequilibrados, como lo vamos a ver en un rato más cuando hablemos de inmunología, entonces aquí tenemos que promover el equilibrio, ¿cierto?, entre las distintas ramas de la inmunidad. Acuérdense que hay una respuesta TH1, una respuesta TH2 y una respuesta regulatoria. Entonces tenemos que tratar de promover esa situación. Y por último, ¿cierto?, ir a identificar cuál es el órgano que está comprometido. Imagínense un paciente fumador crónico con bronquiectasia. Bueno, tenemos que tratar de ir a evitar que se compliquen, a tratar, tal vez este paciente necesita kinesiología prolongada, ¿cierto?, y tratar de hacer una rehabilitación funcional en la medida de lo posible. Este es un principio básico que todos aprendimos, ¿cierto? Primum non nocere, que significa antes que nada no dañar. Y claro, y eso significa un poquito este enfoque del que estamos hablando. O sea, un enfoque centrado en el huésped, y en la medida que se va complejizando ya podemos ir evolucionando o avanzando hacia tratamientos de especialidad. Pero tratemos de no hacerlo al inverso. O sea, no vamos a partir
con una intervención quirúrgica compleja cuando todavía tenemos mucho tratamiento médico que hacer, ¿cierto? U otras cosas que intentar y que podrían evitarnos llegar a la situación quirúrgica. Entonces, en el fondo, es tratar de poner las cosas en orden e ir de menos a más en cuanto a las intervenciones, tratando de dañar lo menos posible. Entonces, para terminar, la medicina de sistema en red es una modalidad terapéutica centrada en el huésped. O sea, en el fondo, no en el agente, sino que en el huésped. Hay que entender que es un conjunto de redes, que somos un conjunto de redes interconectadas, lo cual hace los enfrentamientos mucho más complejos. Hay que tratar de promover la autorregulación de los sistemas biológicos para lograr volver, ¿cierto?, al equilibrio inicial y tratar de dañar lo menos posible a los pacientes y por eso tratar de intentar estrategias que sean de tipo multicomponente, multiobjetivo. Aquí tienen un conjunto de redes para que vean lo complejo que puede llegar a ser. Muchas gracias.